A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si esa idea que escuchamos todo el tiempo, de que el mundo va de mal en peor, fuera en realidad una de las mayores equivocaciones de nuestra época? Miren, hoy no vamos a debatir opiniones, para nada. La idea es echarle un ojo a los datos, a los números duros. Y quién sabe, a lo mejor descubrimos que estábamos equivocados. Miren esta frase de Oliver Cromwell, de hace más de 350 años, es potentísima y nos va a servir como guía hoy. Es una invitación a frenar un poco y preguntarnos, oye, ¿y si esas ideas que tengo tan arraigadas sobre, no sé, el medio ambiente, la seguridad, la pobreza, y si no son del todo ciertas? Bueno, con esa duda en la cabeza, arranquemos. Ok, empecemos por uno de los temas que, la verdad, más nos preocupan a todos, el medio ambiente. La historia que nos cuentan una y otra vez es que nuestro progreso, todo este desarrollo, lo hemos pagado destruyendo el planeta. Pero, ¿será esa toda la historia? A ver qué dicen los números. Y es que, a ver, suena lógico, ¿no? Más fábricas, más consumo, pues igual a un planeta más dañado. Esta idea de que el crecimiento económico y el medio ambiente son como el agua y el aceite es la base de gran parte del pesimismo que se respira hoy. Pero, de nuevo, ¿y si los datos nos contaran otra cosa? Bueno, y aquí es donde la historia empieza a dar un giro. Fíjense en estos números. Ojo, no estamos hablando de mejoras pequeñas, son cambios espectaculares. Menos dióxido de azufre significa, así de simple, aire más limpio en nuestras ciudades. La caída en picada de las sustancias que dañan la capa de ozono, eso es un éxito de la cooperación mundial, increíble. Y los derrames de petróleo, que son esas imágenes de pesadilla, se han reducido más de un 99%. A ver, esto no borra los problemas que tenemos hoy, claro que no, pero sí nos demuestra algo muy potente, que cuando nos enfocamos en un problema, somos capaces de solucionarlo. Y eso no es solo un tema de contaminación, ¿eh? Hablemos de qué tan vulnerables somos. Pensemos en los años 30. Había mucha menos gente en el mundo, y aún así los desastres naturales se llevaban la vida de casi 1 millón de personas por año. ¡1 millón! Hoy, que somos el triple de personas en el planeta, esa cifra se desplomó a 72,000. Y esto no es porque haya menos huracanes o terremotos, ¿no? Es porque la tecnología, las comunicaciones, la infraestructura, todo eso nos ha hecho muchísimo, pero muchísimo más fuertes y resistentes. Bien, ya vimos que nuestra relación con el mundo físico ha mejorado en puntos clave. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Con nuestras relaciones. Porque acá la historia que se suele contar también es bastante pesimista. Que la tecnología nos está aislando, que estamos más solos y que el mundo es un lugar cada vez más peligroso. Esto seguro que nos suena a todos, ¿verdad? O incluso es algo que sentimos, esa idea de que, aunque tengamos cientos de amigos en redes sociales, en el fondo estamos más solos que nunca. O esa sensación de que todo está mal, de que hay peligro en cada esquina cada vez que prendemos el noticiero. Es como el lamento de nuestra era. Pero, de nuevo, miremos el cambio real. Pasamos de un mundo donde hablar con alguien lejos era un lujo carísimo a un mundo donde, y miren las cifras, el 65% de la gente tiene un celular. Internet ya conecta casi la mitad del planeta. Y sí, claro, podemos debatir horas sobre la calidad de esas conexiones, pero la posibilidad de conectar, la capacidad de estar en contacto es, sin lugar a dudas, más grande que en toda la historia. Entonces, si estamos más conectados, ¿de dónde sale esa sensación de que todo es peligroso? Bueno, la respuesta probablemente está en la pantalla que tenemos enfrente. Los noticieros no te van a contar sobre los millones de aviones que aterrizaron bien hoy, ¿verdad? Te van a mostrar el único que tuvo un problema. Esa vieja regla del periodismo, si sangra vende, hace que nos bombardeen constantemente con lo peor del mundo. Y eso, claro, nos crea una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Y la realidad, cuando uno ve los números, cuenta una historia muy diferente. Tomemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo. La población creció en 75 millones de personas, un montón. Y aún así, el número de crímenes denunciados no subió, bajó en 5 millones. La percepción nos grita que el peligro está en aumento, pero la realidad nos muestra que en muchos sitios la seguridad ha mejorado muchísimo. Ok, entonces, parece que estamos más seguros, y en muchos lugares el aire es más limpio. Pero, ¿y la calidad de vida? ¿Son nuestras vidas más ricas, más plenas? O, como dicen algunos críticos, ¿todo este progreso en realidad nos hizo más superficiales y nuestra cultura es más pobre? Miren, esta comparación es genial para entenderlo. Pensemos por un momento en el banquete de un rey medieval. Comida que con suerte no estaba echada a perder, poca variedad, sin aire acondicionado, sin baños limpios. Ahora, pensemos en un buffet de $15 hoy en día.
Comida segura, una variedad que te marea y comodidades que ni el rey más poderoso de la historia podría haber soñado, como irte a tu casa en auto escuchando un podcast y después lavarte los dientes con un cepillo eléctrico. La calidad de vida de una persona común hoy, en muchos aspectos, es superior a la de la realeza de antes. Y si hablamos de cultura, la palabra que se me ocurre es explosión. Es que es una locura. Imaginen esto. Cada año se publican más de 2 millones de libros nuevos, más de 6 millones de canciones nuevas en un solo año, 11,000 películas, 2,5 millones de artículos científicos. Jamás, pero jamás en la historia de la humanidad hemos tenido un acceso tan brutal, tan masivo al arte y al conocimiento. Y ahora, vayamos a lo más básico de todo, la comida. ¿Cuánto tiempo de trabajo se necesita para ganar lo suficiente para alimentar a una familia por un día entero? Pensemos, ¿medio día? ¿4 o 5 horas? La respuesta, para un trabajador con un sueldo promedio en Estados Unidos, es increíble. 1 hora. Esa lucha diaria por la supervivencia que fue la norma para la humanidad durante miles de años, para muchísima gente hoy se ha reducido a solo 1 hora de trabajo. Claro, todo esto suena muy bien para quienes vivimos en países con ciertos recursos. Pero esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta más difícil y la objeción más seria de todas. ¿Quién ha pagado el precio de este progreso? ¿No será que todo esto se construyó a costa de los más pobres del mundo, dejándolos atrás? Esa es la crítica más fuerte. Sin duda, ¿este progreso ha sido a expensas de los más vulnerables? Es una pregunta fundamental y hay que enfrentarla de cara. Y la respuesta que nos dan los datos es, sorprendentemente, un no rotundo. De hecho, la evidencia apunta a lo contrario, que los más pobres del mundo han sido los principales beneficiados de lo que llaman el gran enriquecimiento. ¿Y por qué? Bueno, piénsenlo, el salto de no tener agua potable a tenerla o de no tener una vacuna a tenerla es un cambio infinitamente más grande y más importante que el salto de tener un yate a comprarse uno más grande. Y esto no es un cuento que solo aplica al primer mundo, para nada. Miremos el caso de Bangladesh. En menos de 50 años, la esperanza de vida saltó 21 años. Hoy, casi todos los niños sobreviven sus primeros años, y las familias son más pequeñas porque así lo eligen, no porque la tragedia las obligue. Esto es sencillamente una revolución en la dignidad y el bienestar de las personas. Y acá tenemos una de las victorias más importantes de todas. Pasamos de un mundo donde leer y escribir era un privilegio de unos pocos a uno donde el 86% de los adultos están alfabetizados. Y saber leer no es solo una estadística, es mucho más. Es la llave que abre la puerta a la autonomía, al conocimiento, a poder participar de verdad en el mundo. Y la lista podría seguir y seguir. Más acceso a agua potable para millones de personas. La eliminación casi total de la gasolina con plomo en todo el mundo. Más niños que sobreviven al cáncer. Y algo importantísimo, un salto gigantesco en la cantidad de niñas que van a la escuela. Miren, no son pequeñas mejoras por aquí y por allá. Son avances enormes, a escala global, que literalmente cambian vidas. Y entonces llegamos al gran misterio, ¿no? Si los datos en tantos frentes son tan positivos, ¿por qué tenemos esta sensación general de que todo se está yendo al diablo? Esto nos obliga a pensar de otra manera, a tener una nueva perspectiva sobre lo que es el progreso y sobre todo, cómo lo percibimos. A este fenómeno lo podemos llamar la brecha de percepción. Es ese espacio enorme que hay entre la realidad medible, que nos muestra mejoras lentas pero constantes, y lo que percibimos, que se enfoca en la crisis del día, en el titular alarmante. Digamos que vivimos en esa brecha, entre los datos fríos y los titulares calientes. Y aquí está la clave para entender por qué existe esa brecha. El progreso de verdad no es un evento dramático, no es una noticia de último momento. Es la suma de millones de pequeñas mejoras que van pasando poco a poco, repartidas por todo el mundo. Es un proceso lento, casi invisible. Por eso una catástrofe, algo negativo y repentino, siempre va a llamar mucho más nuestra atención que décadas de avances que ocurren en silencio. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Pero esta ya no es para analizarla aquí, es más bien para la reflexión personal. Si la percepción que tenemos sobre el estado del mundo puede estar tan, pero tan equivocada, ¿en qué otras cosas que damos por seguras, por verdades obvias, podríamos estar también equivocados? La invitación de Cromwell de hace siglos sigue ahí resonando. Considera la posibilidad de que estés en un error.